Pero ya llegó el senador José Narro, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en vivo y en directo y cara a cara para hablar sin censura. Senador, ¿cómo le va? Muy bien, bien, Vicente, me da mucho gusto estar aquí contigo y en este importante programa sin censura que llega a miles y miles de mexicanos y de gente también del exterior. Pues le agradezco porque son días intensos. Ya hablaremos de sus colegas del PAN como Lili Telles, que le andan apostando al circo y le andan interrumpiendo o queriendo interrumpirle conferencias de prensa, pero déjeme preguntarle su opinión de esto que acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados, porque ahora se traslada el debate precisamente acá al Senado de la República. Las Fuerzas Armadas, coadyuvantes en tareas de seguridad hasta el 2029. Se consigue la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. ¿Qué expectativa, qué pronóstico puede darnos de lo que ocurrirá acá en el Senado? ¿También arrasará Morena con ahora sí que aliados inesperados para que se apruebe en el Senado? Yo tengo confianza en que esta propuesta se va a aprobar en el Senado y vamos a tener aquí también la mayoría constitucional, la mayoría calificada, para lograr que este tema tan importante para el país, que es el tema de la seguridad, se apruebe y permita que en los hogares mexicanos regrese la paz y la tranquilidad. Los argumentos de la oposición, pues podemos decir que son los argumentos de la delincuencia, porque los más preocupados por esta resolución y por la aprobación de la ley de la Guardia Nacional, pues es la delincuencia, porque quien se fortalece es el Estado mexicano, que tiene más fuerza, que tiene más instrumentos para poder enfrentar a una delincuencia que ha crecido a la sombra del incremento del consumo de las drogas en Estados Unidos, del tráfico de armas que hace Estados Unidos hacia México y de todo el tema de los giros negros en Estados Unidos y de los grupos aquí que de alguna forma vivieron aliados a estos grupos de la delincuencia en nuestro país, que el policía mayor era García Luna y que construyeron un narcogobierno en su momento y que les permitió tener miles de millones de pesos de recursos adicionales como parte de los privilegios y de los recursos con los que contaban los grupos que gobernaban en aquel momento. Senador, perdón por lo que voy a decir, por los presentes, hombres y mujeres que están viendo esta transmisión aquí en vivo y en directo, pero qué pinche oposición. Le exige al presidente los resultados que ellos no dieron en cuestiones de seguridad. Y cuando se toman acciones o se quieren tomar acciones, se oponen. Diría el clásico, ningún chile les embona. Perdón, senador, yo sé que usted es muy propio, pero es que así está la oposición. Bueno, son una mala oposición, porque eso que ellos decidieron hacer es echarse encima al pueblo de México, porque el pueblo de México, ¿a dónde se manda la Guardia Nacional? ¿A dónde se manda el ejército? Pues donde la población lo pide, porque tienen desastres naturales, porque no llegan los fertilizantes, porque no llegaban las vacunas, porque se robaban el dinero de los viejitos, de la tercera edad, y entonces pues se requiere reforzar los operativos de bienestar y de vida digna, de salud, a través del apoyo de la Guardia Nacional, por el grave problema que el presidente mismo ya reconoció que teníamos en la seguridad en el país. Era un problema de seguridad pública antes de que nos gobernara el PAN. En aquellos años de los 80, pudiéramos decir, de los 70, en donde había cierta tranquilidad, aunque el ejército durante esos años también fue usado para la guerra sucia por los que gobernaban el país. Ahora este problema de seguridad pública se transformó en un problema de seguridad nacional. Estas acciones de Jalisco, de Guanajuato, de Chihuahua, de Baja California, de Zacatecas,
nos hablan del desafío de la delincuencia organizada al Estado mexicano. Entonces yo creo que lo que estamos planteando hacer es fortalecer al Estado mexicano para poder enfrentar con éxito a una delincuencia que se ha fortalecido económicamente, se ha fortalecido en armamento también, en capacidad de operación, y pues tenemos que la ciudadanía recurrir a este tipo de instrumentos para lograr recuperar la paz y la tranquilidad de México que se ha perdido. Y todo eso se vino construyendo pues desde los gobiernos de complicidades del PRI y del PAN de los años anteriores. Hoy hemos hecho un gran esfuerzo con una política nueva, que es lo que hay que señalar, la política de abrazos no balazos, la política de atacar las causas que ocasionan la delincuencia, las causas estructurales, y poder lograr el bienestar de la población. No nada más enfrentar a la delincuencia mediante una guerra sin ton ni son donde pierdan la vida millones de mexicanos. Lo que se está planteando es fortalecer al Estado mexicano, al Ejército, a la Guardia Nacional, a la Marina, para que puedan fortalecer sus acciones de disuasión hacia esos grupos e ir quitándole la base social a estos grupos, sobre todo a los jóvenes, a través de los programas de las universidades, de la educación, de los programas sociales para los jóvenes, del empleo para los jóvenes. En México tuvimos un gran problema, el problema del COVID, y que tuvimos una caída en la economía nacional. Pero el país empieza a crecer y nos ponemos de pie. Y entonces hoy los jóvenes y los mexicanos tenemos esperanzas de que vamos a tener una nueva etapa de desarrollo para México y para los jóvenes, y vamos a evitar que nuestros jóvenes se nos sigan yendo a la delincuencia y que se integren a la vida productiva, a la tarea educativa, a la tarea del deporte, a la tarea de la cultura, a la tarea de reconstruir el tejido social en nuestro país, que esa es la tarea fundamental para nuestro gobierno, para este gran proyecto de la Cuarta Transformación. Me decía que tiene, pues, esperanzas de que aquí también pase en el Senado, claridad desde su visión. Yo pregunto, ¿sí? ¿No agarra esta discusión tan profunda a los senadores de Morena en momentos de fractura, de división? Se lo pregunto en buena lid y sin afán de amarrar navajas, pero usted me conoce y no me quedo callado. Hubo cochinadas rumbo al tema de la mesa directiva. Usted buscaba ser presidente de la mesa directiva del Senado, hubo agarrones, jaloneos, y bueno, es evidente que la gente ve con desconfianza el liderazgo de Ricardo Monreal como coordinador de los senadores y como presidente de la Junta de Coordinación Política, que en el tema de la Guardia Nacional y su pase a la Sedena decidió abstenerse. Yo le pregunto, ¿hay con qué? ¿O a pesar de todo esto que estoy mencionando, van a salir las cosas? ¿O existe la posibilidad de que los senadores de Morena y aliados le queden debiendo al proyecto, senador Narro? Yo creo que vamos a caminar unidos, Morena. En la abstención del senador Ricardo Monreal fue la abstención nada más de él. Los otros 71 senadores del bloque de la alianza Juntos Haremos Historia votamos unidos, y yo creo que en esta ocasión de este quinto transitorio vamos a votar todo a Morena Unida y sus aliados, y yo creo que también la oposición, una parte de la oposición se va, como ahora pasó. Yo espero que el PRI acompañe esta votación, y espero que otros compañeros legisladores dejen de suicidarse y voten a favor de este proyecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente pide en las comunidades? ¿Qué es lo que la gente pide en las colonias? Pues pide la presencia del Ejército, de la Guardia Nacional. No es una solicitud del presidente. El presidente oye a la gente, y nuestro gobierno está oyendo al pueblo, y nosotros oímos a nuestra gente cuando recorremos
los estados del país, cuando recorremos nuestro estado de Zacatecas, cuando oímos a nuestro pueblo que está atemorizado por el tema de la inseguridad y de la presencia de la delincuencia. Por eso creo que la medida que se toma es una medida correcta. Y si tú preguntas en una encuesta qué es lo que la gente quiere, pues la gente quiere lo que aprobamos. Y además, senador, perdón por interrumpirte, la gente confía en las Fuerzas Armadas. El presidente lo ha dicho una y otra vez en la mañanera, y por cierto, hablando del presidente, retaba a la oposición diciendo, pregúntenle a los gobernadores de oposición si quieren que se regresen a los cuarteles los soldados, los marinos, la Guardia Nacional. Y en ese sentido, porque usted es hijo de Zacatecas, Zacatecas está complicado y está gobernado por Morena. Esto de solicitar la extensión hasta el 2029 es también un aceptarle a la gente que no ha alcanzado el tiempo para pacificar al país. Creo que nadie se ofendería y no es una crítica golpeadora decir, no ha alcanzado el tiempo. O sea, la situación que tal vez se diagnosticó no es la situación que realmente se encontró a la hora de gobernar. Dicen que es más difícil gobernar que ser oposición, y me imagino que el presidente también se ha dado cuenta de muchas cosas ya gobernando que no estaban necesariamente en el plan. Bueno, hay que recordar la historia, Vicente. El capitán, el jefe de la Policía Federal, el que coadyuvó en su creación, fue García Luna. Por eso no nada más se empujó, se luchó para lograr su detención, sino también se desapareció a esa policía porque tenía nexos, estaba en complicidades, estaba imbuida en la corrupción en el país, en la impunidad. Entonces se eliminó y se buscó crear un nuevo cuerpo que ahora es la Guardia Nacional, que es muy importante. La gente tiene confianza en la Guardia Nacional, en el Ejército y en la Marina. Por eso es importante fortalecer estos instrumentos, estas instituciones que son de la República, de la patria, del país, para poder enfrentar este reto de seguridad que tenemos a nivel nacional y mantener y lograr la paz que tú, mexicano, que todos nosotros queremos para nosotros, para nuestra familia y para nuestros prójimos. Entonces esto es muy, muy importante plantearlo por lo que estamos nosotros tratando de impulsar y llevar a cabo. También el propio presidente reconoció que el tiempo, la gravedad del problema él no se la imaginaba. Y hay que señalar también, hay que recordar que durante los 3 últimos años de Felipe Calderón, la economía se cayó, se vino cayendo. Todavía el primer año de Andrés Manuel, la economía siguió cayendo en el país. Solo hasta finales del 19, principios del 20, la economía se empezó a recuperar en México. Pero en marzo del 20 llegó la pandemia y durante el 20 tuvimos una de las peores caídas económicas, caímos a menos 8.5% en México, la economía nacional en cuanto a la generación del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos la caída económica duró durante el 20, los 20 y en el 21, prácticamente. Apenas este año empezamos a salir adelante. Y entonces ha habido un problema de generación de empleo, ha habido un problema que no nada más lo vimos nosotros, lo vive el mundo, lo vive la propia economía norteamericana, que empezó a entrar en un proceso hasta de recesión, de alta inflación y de caída en la economía de Estados Unidos. Entonces nosotros lo que planteamos es vamos a empezar a crecer, va a haber alternativas para nuestros jóvenes, se va a empezar a impulsar el empleo, tenemos una situación privilegiada porque estamos al lado de la principal economía del mundo y México puede recuperar su gran capacidad productiva que tenemos. Somos un pueblo noble, un pueblo trabajador, un pueblo honesto. ¿Qué es lo que estamos haciendo a un lado? La corrupción, la impunidad, los dispendios, el abuso, los gastos superfluos que se presentaban en el pasado y los abusos, como eran las empresas que vivían
de este tipo de empleos, La subcontratación. las subcontrataciones que se hacían. Entonces, todo esto, los fraudes para pagar impuestos, porque esas empresas no pagaban impuestos. Hoy estamos poniendo orden en este país, acabando con la corrupción, con el fraude fiscal, con la simulación, con los dispendios que eran tan graves en México, y estamos tratando de reconstruir al país, que lo recibimos sujeto por alfileres, para ponerlo de pie y para que ahora ya muchos mexicanos, la mayoría nos sentimos orgullosos porque México es un país que es reconocido mundialmente porque empieza a ponerse de pie y recuperar su grandeza. Su grandeza no nada más en la generación de la riqueza, sino su grandeza ética, su grandeza en valores, su grandeza en su solidaridad hacia los pueblos del mundo, su grandeza en su calidad humana, que es la que México está recuperando. Senador, ¿de qué tamaño es el problema de la oposición? Porque termina siendo un problema tener una oposición tan, pues, tan moralmente derrotada, tan mediocre, tan simplona, tan, no sé, usted me dará más adjetivos, pero carambas, ¿cómo lo ve, senador? Yo te respeto, eres una persona seria, pero ¿cómo quedarse callado ante los gritos de Julen Rementería, los desfiguros de Kenia López Rabadán, de Lili Telles, y por el mismo estilo otros políticos, ¿no? Ya si quieres después hablamos hasta de algunos, no sé si amigos o examigos, como del mismo movimiento, que terminaron chafeando muy feo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este México con una oposición que no hace, ni dicen en mi pueblo, no picha, no cacha, ni deja batear? ¿Cómo ves tú esto? Porque la gente se desespera y también interfieren con los que sí trabajan. Me cuentan que te intentó reventar una conferencia de prensa Lili Telles, por ejemplo. ¿Qué caramba se está pasando, senador? Bueno, ante la falta de argumentos, ante la falta de un debate realmente de altura, pues enfrentamos la provocación, el ataque, los adjetivos, el insulto, la calumnia, la mentira, que es la que se han apoderado o busca apoderarse en el debate. Nosotros pues buscamos no caer en esa provocación, no caer en esas actitudes que son una falta de respeto. Dice la ley que tú no puedes reconvenir a un senador, pero la libertad de uno se acaba hasta que tu libertad genera un daño a una segunda persona, genera una afectación ética, moral, a otra persona. Y creo que lamentablemente esta libertad que se ejerce y que nuestro presidente ha sido muy generoso también, porque como nunca se vive la libertad de expresión, vemos a una oposición que se ha venido empequeñeciendo, que ha ido perdiendo las batallas. Aquí en el Senado y a nivel nacional vimos 3 últimas derrotas de este bloque de contención. Por un lado, no aceptaron el tema de la Guardia Nacional, ni la ampliación de los plazos en esta fracción quinta de la ley para lograr que la Guardia Nacional amplía su periodo de existencia conjuntamente con la facultad que se le dio al ejército para que coadyuvara en las tareas de seguridad pública. Entonces, lo que vemos es una oposición que sufre 3 derrotas. La primera, se rompe el bloque opositor o el bloque de contención, porque pues, lo que algunos ven es que van hacia el suicidio. O sea, cada vez votan más en contra de lo que quiere la gente. O sea, tú, por muy oposición que seas, no puedes estar votando contra lo que la gente no quiere. O sea, no puedes seguir votando en contra de lo que la gente sí quiere. O sea, no siga, porque va a hacer llorar a Claudio X González diciendo que la alianza putrefacta se acabó. Pues se está acabando. O sea, yo creo que se están desmoronando. Un PRD que se mantiene ahí para tratar de sobrevivir,
lamentablemente ahora a la cola del panismo, porque ya ni el PRI está presente ahí. Un PRI que está recapacitando, que está revalorando su estrategia, que creo que se habían equivocado, y que ahora pues se están tejiendo condiciones para que se puedan construir acuerdos y podamos tener los cambios también en la cuestión de la Constitución que se necesitan para poder tener las mayorías calificadas y para seguir y para tener una oposición a lo mejor crítica, pero que trabaje propositivamente a favor del país y a favor de México. Vemos también que están dando sus últimas patadas de ahogado, ¿no? O sea, van directo a la irrelevancia, ¿no? En algunos sectores. bueno, vemos el caso como el grupo de Felipe Calderón, al final de su periodo de Felipe Calderón, decidieron aliarse a Peña Nieto, dejaron abandonada a Josefina Vázquez Mota. Josefina se fue a una votación del 19% en la votación nacional, y entonces, fruto de esa alianza del PAN con el PRI y del PRD con el PRI, que fue lo que originó el Pacto por México, permitió que el PRI, el PAN y el PRD en ese Pacto por México se distribuían los recursos en el Congreso como un botín, a la rapiña, hacia los grupos parlamentarios. Y entonces eso permitió que este grupo de Felipe Calderón, que había existido, que existió, siguiera teniendo privilegios, siguieran siendo beneficios del saqueo de este país, de la destrucción de México, de nuestras instituciones, de nuestras fortalezas económicas, políticas y sociales como país. Y el PRD también fue de los grandes beneficiarios durante ese periodo, del 2012 hasta el 2018. Hoy que entra Andrés Manuel, pues lo que se percibe es que el PAN se arrincona, sobre todo ese grupo de Felipe Calderón, en el gobierno de cabeza de vaca, y hoy están dando sus últimas aletadas para tratar de tumbar la elección en Tamaulipas, porque el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral está por resolver el caso de Tamaulipas. Entonces, allá se fue Roberto Gil, allá se fue Javier Lozano, allá se fue Max, el de Comunicación Social, allá se fue Max Cortázar, allá se fue ese equipo de panistas, Lozano Gracia, todos ellos, a buscar defender a un cabeza de vaca que soñó en algún momento, por eso se los llevó, para construir un gabinete de gobernador que le diera para tratar de ser un gabinete presidencial, soñó en ser candidato a la presidencia de la República y hoy se desmorona entre la corrupción, la impunidad, la delincuencia organizada en la que se ha visto sometido ese gobierno. Oiga, por cierto, hablando de ese PAN, puro reciclaje de cascajo. Javier Lozano había dejado el PAN, regresa al PAN. Hoy Manuel Cloutier anuncia que regresa al PAN y lo anuncian como muy platillo. Digo, no, pues sí han de estar muy mal en la oposición para que regresen los que les escupieron en la cara, los que hoy les abren las puertas de par en par de regreso al partido, ¿no? Así, pues el tema, el propio Felipe Calderón había renunciado al PAN y su esposa había sido candidata por otro partido. Bueno, pues vemos cómo están buscando sobrevivir ante la debacle de esa oposición moralmente derrotada. Oiga, senador, en el caso del Senado, usted es secretario de la mesa directiva. ¿Usted no se avergüenza a veces del circo que se arma en el Senado? Yo le he dicho a la audiencia de Sin Censura, nos merecemos mejores senadores y senadoras, y me refiero a los de la oposición, pues, porque creo que ahí está el grave problema. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? O nos quedamos callados, o obviamos lo que está pasando. Ayer, no por usted es el protagonista de esta entrevista, pero ayer también me buscaba provocar Lili Téllez después de querer reventar la conferencia de prensa en donde estaba usted. Pues así,
Así que, ¿qué? O sea, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Lo han platicado entre sus miembros de bancada de Morena? ¿Qué? Dígame, ayúdeme a entender un poco, porque si levanta un poquito uno la voz de más, misógino, machista. Pero de allá para acá, por ejemplo, se llevaron si me permiten la expresión, entre las patas a Héctor Vasconcelos, que es un tipazo, y dices tú, no se merece esos desfiguros. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pues tú viste ayer la provocación hacia la conferencia de prensa, no nada más hacia mí, hacia las compañeras que estaban presentes. Fue una falta de respeto. Después las compañeras la increparon a Lili Telles y mejor se dio la vuelta porque no supo qué decirles. Ante los hechos lamentables que se han suscitado en la provocación que fue a tratar de hacer en la conferencia de prensa que estábamos nosotros junto con las compañeras en forma solidaria. Nosotros defendemos las causas de la sociedad, de las mujeres, de los jóvenes, de la gente del campo, y ahí se estaba presentando una propuesta de iniciativa de ley que las compañeras denominaron los brazos vacíos, que es importante. También estuvo el senador Napoleón, estuvo la senadora Blanca Piña de Michoacán, y bueno, pues fue una verdadera provocación. Hoy lo que es muy importante entender, Vicente, es cuál es la lógica y el discurso en este momento del PAN. En este momento el discurso del PAN es decir que Andrés Manuel está viviendo un narcogobierno, que Morena es un narcopartido, que todos nosotros congeniamos o estamos ligados o tenemos nexos con el narco. Creen que somos iguales, que somos de la misma condición que ellos. A mí me han estado acusando de este tema de los marinos. Yo quiero comentarte y comentarlo aquí con el amplio auditorio y decirte claramente, nosotros nunca solicitamos a los marinos. Esto ya lo demostramos ante la Fiscalía General de la República. Nosotros nunca tuvimos a los marinos a nuestro cargo. Yo nunca ando con marinos ni con gente que me ande acompañando para temas de... Por contexto, recuérdale a la audiencia de Sin Censura de estos señalamientos, senador. Pues son señalamientos que ha hecho Lili Telles, entre otras gentes, y algunos medios de comunicación, pagados por cabeza de vaca, porque al final lo que ellos están buscando es que esos hechos que son hechos de Guerrero, quererlos empatar con la situación de Tamaulipas para plantear que todos estamos metidos, ligados, somos cómplices o hemos sido partícipes con los grupos de la delincuencia. Pues no, o sea, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no somos autoridad de la Marina, yo no tengo ningún mando con la Marina, pues ahí los que tendrán que responder es la Secretaría de la Marina, y entiendo que la investigación la está haciendo la Fiscalía. Nosotros hemos sido respetuosos con la Fiscalía, hemos sido, cuando nos convocaron, yo no estoy como imputado en la investigación, yo he ido como testigo a este tema, y ya traen todo una narrativa de que estoy investigado por la DEA y por Estados Unidos y por quién sabe quién, o sea, se han dedicado a la mentira, a la calumnia. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Pues están tratando de generar una percepción de que este gran proyecto de la Cuarta Transformación está ligada con la delincuencia organizada, lo que ellos estuvieron con García Luna, y que está demostrado que era el que pasaba las charolas, que era el que permitió el crecimiento y que floreciera aquí en México todos los grupos de delincuencia que ahora se busca enfrentar, pero con una estrategia diferente, una estrategia de paz, una estrategia de buscar atacar las causas y no los efectos de ese grave problema que tenemos en México de la seguridad, y que tiene que ver con el crecimiento del consumo de drogas en Estados Unidos, y que lamentablemente también con el crecimiento del consumo que se está dando también en nuestro país, mucho auspiciado desde ellos mismos cuando fueron gobiernos. Mencionas la complicidad de los medios que son pagados para generar narrativas, por ejemplo, en contra tuya. Cortázar,
quiénes son los de Eje Central, quiénes son los de Latinos, quiénes son, pues son medios que han sido organizados por la derecha para buscar atacar al proyecto de la Cuarta Transformación, a los que nos mantenemos en el proyecto y a nuestro propio presidente de la República. Por eso hay que mantener firmes nuestras convicciones, hay que mantener firme y seguir trabajando para impulsar este gran proyecto nacional y hay que nada más develar qué es lo que está pasando. El PAN está echando, este sector del PAN está echando su resto mayor a tratar de tumbar la elección en Tamaulipas, que eso es lo que están buscando, con el argumento de que hubo una narcoelección ahora, Ahora resulta. Ahora resulta que lo que ellos hacían, ¿a quién representaba Cabeza de Vaca y a quién representa Cabeza de Vaca? Todos los muertos que hubo, y el gran temor que tienen que ahora que lleguemos al gobierno en Tamaulipas se develen las cortinas de toda la situación que se presenta en esa entidad, que lamentablemente una parte muy importante de los tamaulipecos hoy se vieron afectados por ese gobierno y decidieron valerosamente, valientemente salir a las calles y votar ahora por Morena y por este gran proyecto de transformación y de cambio en el país. Ellos han llevado y llevaron a Tamaulipas al atraso, al abandono, al olvido. Ahí está Tamaulipas, un estado que tiene un gran potencial y una gran parte de sus capitales, de sus gentes, mejor se fueron a Texas, a otros lugares, a salvaguardarse de los graves problemas de la delincuencia que era cómplice de los que estaban gobernando ahí. Senador, pero haciendo una reflexión, desde Morena no se ha fallado también en la estrategia de información, el contraatacar esas noticias falsas, de hacerle frente a esos medios de comunicación malandros, mercenarios y las grandes voces del periodismo. Ayer tú estuviste, por ejemplo, en el evento para dar a conocer el caso de Julian Assange aquí en el Senado, que tuve el honor también de participar. Y pues yo lo dije, ¿dónde están esos que dicen todos somos Loret o esos que levantan la voz por el desastre y que quieren la libertad de expresión porque Andrés Manuel López Obrador es un dictador y todas las barbaridades que tú ya seguramente has escuchado? Pero yo pregunto si no se ha fallado en la estrategia de comunicación para hacerle frente a eso, porque no sé, tengo la percepción de que si no es el presidente en la mañanera, no hay. Eso es cierto, o sea, lamentablemente la única parte fuerte de la estrategia del proyecto es la estrategia del presidente con su mañanera y con su gran estrategia de comunicación. Es un gran comunicador el presidente, su gran fortaleza en las redes, su gran fortaleza para plantear y para tratar lo que la gente quiere que se comunique y lo que la gente quiere saber. Y creo que a todos los demás nos ha fallado un poco este tema de la comunicación. No hay una estrategia en las cámaras. A veces la estrategia de las cámaras es fortalecer la imagen de un compañero que quiere ser candidato para la que viene o quiere ser corcholata para lo que viene. Entonces no hay una estrategia institucional. ¿Me habla de Ricardo Monreal? No hay una estrategia institucional. Creo que no me escuchó. ¿Me habla de Ricardo Monreal? Bueno, yo comento que lo que necesitamos es hacer una estrategia institucional y una estrategia de Morena, como institución, como proyecto, apoyando a nuestro presidente. Porque este discurso de que somos un órgano autónomo, pues sí, el Senado es un órgano autónomo del Poder Ejecutivo, pero al fin de cuentas los de Morena, el Senado y el presidente somos parte de un solo equipo, somos parte de un solo proyecto, nos la estamos jugando con todo por la Cuarta Transformación. Entonces, es claro que tenemos que construir redes digitales de comunicación, necesitamos construir estrategias de comunicación que fortalezcan el proyecto y no dejar solo nada más a nuestro presidente ante este gran debate que se da con estos medios de comunicación que se han dedicado
a tratar de hacer mella, de tratar de desacreditar, de tratar de que la calumnia, de que la mentira sea lo que impere. Es que bueno, pues han venido cayendo estas gentes, lo que venden hay veces es ese discurso del odio, ese discurso de la violencia hacia las instituciones y hacia el proyecto de la Cuarta Transformación. Y bueno, aquí en el Senado también necesitamos fortalecer la unidad del proyecto y ser capaces de poder tener mejores resultados en el Senado de la República, poder enfrentar con mayor éxito a la oposición. También a veces hemos sido demasiado tolerantes, o sea, como tú dices, decimos una cosa y ya nos tienen por violencia política de género en las demandas ante los órganos de justicia en el país y le hacen algo a nuestros compañeros y nadie hace nada. Entonces yo creo que necesitamos también usar los instrumentos que tenemos de la justicia para también apretar las tuercas, porque tampoco se puede permitir tanta calumnia, tanta mentira, tanta saña e indignación en lo que dicen contra este proyecto. Creo que hay que parar las cosas también, o sea, hay que pararlas y pararlas con la argumentación, con la contundencia, con la fortaleza que tiene este proyecto, que es un gran proyecto el que estamos construyendo para México. Senador, tú eres dueño de tus silencios y yo soy responsable de mis preguntas. En 2 ocasiones te dije que si te referías a Ricardo Monreal, y yo te tengo en el concepto de que no le sacas, nunca le sacas. Pero déjame planteártelo de esta manera. No hay un acaparamiento de los medios, de los espacios en el Senado de la República para el lucimiento de Ricardo Monreal. Esa es la impresión que tengo. Bueno, hasta para presentar un libro golpeador contra el presidente. Si Ricardo Monreal quiere decir que está con la conciencia tranquila, tiene a todos los medios ahí, aquí en el Senado. No pareciera que existiera la misma cortesía para un senador como José Narro. ¿Lo voy viendo bien o no, senador? Bueno, nosotros, yo cuando aspiraba a ser presidente de la mesa directiva, nosotros planteamos la necesidad de democratizar al Senado y de que la comunicación del Senado estuviera a disposición de todos los senadores, porque necesitamos que todos los senadores brillen. Morena se fortalece si los senadores de Morena se fortalecen, o sea, si sus individualidades se hacen más fuertes, se reflejan más, tienen más presencia, mejoran su comunicación hacia la sociedad y hacia la gente. Creo que a todos nos fortalece la tarea que hacemos en las comisiones, la defensa que se hace en el Pleno, por los senadores de Morena, por una gran mayoría de senadores de Morena. Entonces yo creo que esto que tú dices, pues tiene razón, por eso también yo lo planteé, dije, bueno, pues lo que se necesita es también que los medios de comunicación, para poder armar una estrategia de Morena y no la estrategia de José Narro, pues se requiere armar una estrategia para el proyecto. ¿O será que, cómo lo digo sin que suene, total, ya estamos centrados? ¿O será que Ricardo Monreal trae más dinero entre los medios repartido que José Narro? Bueno, y además no estoy diciendo que usted reparte, lo que estoy diciendo es que es obvio que hay una intentona de crear la imagen, ¿no? Una imagen. Por eso lo que planteamos nosotros es, necesitamos democratizar el Senado, necesitamos condiciones más adecuadas para todos los senadores en la comunicación, en el trabajo territorial, porque ahora con la revocación de mandato los senadores no nada más es el trabajo aquí, es el trabajo con nuestros electores, en territorio, en el campo, con nuestra gente, es informarle a nuestra gente lo que estamos haciendo. Lamentablemente, como no ha habido ese cambio, o sea, muchos senadores seguimos comportándonos como en el pasado, por eso el Senado sigue teniendo una mala calificación. Si tú lo observas, una mala calificación por los mexicanos, los legisladores casi andamos en el rango de los policías,
Entonces nosotros decimos, necesitamos mejorar la calificación del Senado, por lo que necesitamos para lograr eso, entonces que los senadores recorran sus estados, mejoren en la comunicación con los ciudadanos, pero usemos también más adecuadamente los instrumentos que tenemos como Senado para que los senadores puedan comunicarse con su electorado e informar lo que estamos haciendo aquí en esta que es una de las máximas tribunas del país. Dos cosas para cerrar. Una de ellas será lo que estás haciendo, senador, los temas que traes en juego, pero esto no puedo dejarlo pasar. Hablabas de suicidio, políticamente hablando, de suicidios. Somos demasiado estridentes los que decimos que en el caso de Ricardo Monreal y quienes apoyan a Ricardo Monreal están jugando un papel quién sabe a qué, que definitivamente no es jugar en este equipo de la transformación. ¿Y tú cómo ves el fuego amigo? ¿O ya no son amigos? Porque yo recuerdo que la última vez que te había visto fuera del Senado fue en Zacatecas, en un foro, si te acuerdas, de migrantes, y ahí estaba Porfirio Muñoz Ledo. Y recuerdo que Porfirio ese día me dijo, Felipe Calderón es peor que Victoriano Huerta. Y ahora casi lo regresa y dice, me equivoqué y no, es el mejor. Me parece lamentable el papel que está jugando Porfirio. Me parece lamentable incluso el papel que está jugando el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en ocasiones. Pero carajo, lo de Ricardo Monreal en ocasiones es inexplicable. ¿Qué piensas de este fuego amigo para el presidente? Yo digo, y me van a decir palero, ya sabes todo lo que me dicen. Yo digo que no se lo merece. ¿Qué piensas tú, senador? Pues que no se lo merece, no nada más el presidente, el proyecto, la lucha de miles de millones de mexicanos para tratar de lograr este cambio que el país requiere y necesita con urgencia. Yo creo que el tema es que esos señalamientos al final hacen el juego a la derecha. Lo que necesitamos es mantenernos unidos en torno al proyecto fundamental. Creo que el presidente hoy es cuando requiere más apoyo, porque estamos como en el gobierno con Lázaro Cárdenas. En sus dos últimos años del gobierno de Lázaro Cárdenas surgió la segunda cristiada. Hubo un amotinamiento un poco del ejército, que inicialmente el candidato que se preveía y era Mujica y que al final tuvo que llegarse a un acuerdo con Ávila Camacho. Necesitamos acompañar y cerrar filas con esto. Lo más difícil de un gobierno no es llegar, es salir bien y salir fuerte. Yo vamos a salir con mucha fuerza. El año que entra vamos a ver cómo se echa a andar con todo Dos Bocas, vamos a ver cómo el Tren Maya se inaugura, también empieza a caminar, vamos a empezar a ver los primeros pasos del transísmico también, vamos a empezar a ver funcionar el propio aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, y muchas de las obras que se están haciendo, grandes obras en todos los rincones del país, se van a lograr concretar y que empiecen a funcionar en beneficio de México. Cuando el gobierno de Felipe Calderón no hizo ni media barra de una refinería en Tula, porque se robaron el dinero. Pero sí hizo una suavicrema aquí en Reforma. Así es. Entonces yo por eso te digo yo, ahora hay que condenar el fuego amigo, porque al final no es un ataque contra José Narro, contra el presidente, es un ataque contra un proyecto, con una gran lucha que estamos dando los mexicanos para lograr transformar a este país y ponerlo de pie, que recuperemos la dignidad y que salgamos hacia adelante. Pero sí, si usted también puede decir, cuidado muchachas y muchachos, yo sé que ustedes no son mal hablados como yo, que Ricardo Monreal en ocasiones sí anda orinando fuera de la vacinica. Pues, bueno, no lo digo yo, lo dicen muchos mexicanos, lo decimos muchos. Yo en parte por eso buscaba
la mesa directiva para tratar de que el Senado cambiara, de que el Senado se acercara más al presidente, estuviera cerca del presidente, de que el Senado acompañara al presidente, no nada más en sus iniciativas, sino en su política, en el proyecto de nación que estamos construyendo para nuestro pueblo, para nuestra patria, para nuestra gente, que es tan importante. Y no más para México, el proyecto es un proyecto que ha trascendido las fronteras. Por eso gente como Evo Morales, muchos presidentes de América Latina son solidarios y están de la mano con México en esta nueva etapa de lucha. Y muchos países del mundo, como nunca había pasado, México es el país que más votos sacó en la ONU para ahora estar en la representación del Consejo de Seguridad. O sea, México se ha vuelto a poner de pie porque salimos de esos malos gobiernos que habían hundido al país entre la corrupción y la impunidad y los privilegios para unos a cuenta y a costa de la pobreza y del olvido para la gran mayoría de los mexicanos. Para cerrar, senador, ¿qué temas importantes, aparte de los que ya hemos hablado, trae en su agenda? Creo que es importante para la gente, no solamente de Zacatecas, en general. Bueno, creo que faltan varias de las grandes reformas sociales que requiere México. La reforma, tenemos un derecho que es el derecho humano al agua, pero que no se puede aplicar porque no hay la ley secundaria. La gente no lo recuerda, pero en 1992 se hizo la reforma al 27 constitucional para privatizar los ejidos y para despojar a los ejidos y a las comunidades indígenas de sus tierras. Pero también se hizo la Ley General de Aguas para privatizar el agua de este país. Entonces, tanto es así que a pesar de que había resoluciones y reconocimientos, cuando salían resoluciones presidenciales a favor de las comunidades indígenas, en esas resoluciones se reconocía y se titulaban los bienes comunales, pero una parte de los bienes comunales era su agua, su derecho al agua. Y esas aguas de ejidos y de comunidades indígenas, hay un padrón, como hay un registro agrario nacional para la tierra, hay un registro nacional del agua. Nunca esa agua fue reconocida para los pueblos, para permitir precisamente la privatización y el despojo de esa tierra, de esas aguas de muchos de los pueblos. Hoy necesitamos una ley general de agua, una ley que haga realidad el derecho humano al agua para todas las mexicanas y a los mexicanos, donde ahora el agua juega un papel fundamental en el desarrollo del país y en una necesidad fundamental de los mexicanos, que es el agua como parte de la alimentación que necesitan todos los habitantes de este maravilloso país que es México. El otro tema es el tema de las comunidades indígenas, el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Se requiere el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y de los pueblos, que el derecho que sean consultados cuando hay obras que afectan sus derechos, cuando hay obras que afectan sus territorios, a sus pueblos, que es muy importante que esos pueblos sean consultados. El derecho en el 2 constitucional, el artículo 2 de la Constitución, a la autonomía, al territorio, a la autodeterminación de los pueblos indígenas, el derecho a los pueblos indígenas a ser reconocidos como instituciones de interés público, no instituciones de interés privado. Hay que cambiar el artículo 27 de la Constitución, donde se reconoce y dice los regímenes de propiedad que hay en México son el privado y el público, y no se reconoce la propiedad social de la tierra, aunque más del 50% de la tierra es propiedad social de comunidades indígenas y de ejidos en el país. O sea, hay muchas reformas importantes. El derecho humano a la alimentación. Desde hace muchos años se aprobó el derecho a la alimentación en el artículo 4 de la Constitución, pero no hay ley secundaria sobre el derecho a la alimentación para el pueblo mexicano. En Brasil hubo un gran programa, Cero Hambre. Hoy necesitamos reconocer el derecho que nos lleve a también aplicar políticas contra el hambre en México y acabemos con el hambre, que es parte de la gran tarea que está haciendo nuestro presidente con los programas sociales que están implementando en nuestro país, tratando de hacer realidad o haciendo realidad los derechos humanos y los derechos fundamentales y el derecho, reconocer un derecho que no estaba, que hoy está en la Constitución, que es el derecho al bienestar
para todas y para todos los mexicanos. Entonces estamos caminando hacia un México de derechos, no nada más en la Constitución como letra muerta. Hoy lo estamos buscando hacer como letra viva, que vivan los mexicanos con esos derechos. Eso es lo más importante de lo que estamos construyendo. Y que lamentablemente hoy tenemos una oposición rapaz, una oposición que se ha dedicado fundamentalmente a la agresión, a la difamación, a la calumnia, y no a coadyuvar en la construcción del país, sino por el contrario. Porque ¿qué es lo que defienden ellos? Lo que ellos defienden son sus privilegios. Lo que ellos defienden es lo que vieron, lo que vieron que perdieron ya a partir del cambio en el país. Entonces, hoy lo que estamos construyendo es una nueva patria, es un nuevo país más justo, más digno, más soberano, más autónomo, con autosuficiencia alimentaria, con autosuficiencia energética, un país que recupera su grandeza en la política exterior y en la política interior. Un país como nunca, te lo quiero decir, como nunca tenemos un gobierno que respeta los derechos humanos. Como nunca la mística ahora que utiliza el Ejército y la Guardia Nacional es el respeto a los derechos humanos y al uso medido de la fuerza, no como pasó en el pasado. Entonces, hoy no tenemos Acteales, Ayotzinapa, hoy tenemos un gobierno que no nada más respeta los derechos humanos de aquí para adelante, sino que también se están investigando la verdad histórica de lo que pasó en la Guerra Sucia, de lo que pasó en Ayotzinapa, de lo que pasó en Acteal, para tratar de hacer justicia y que la memoria no se pierda para que los hechos no se vuelvan a repetir en nuestro país. Como estamos en fechas patrias, me gustaría terminar con un, pues viva México, cabrones. Después de escuchar lo que dice el senador José Narro, te agradezco mucho. El Día Nacional del Charro. ¿Hoy? Es el día, el charro es la representación a nivel mundial de México. Que vivan nuestros charros, que viva México, que viva nuestra patria y que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Te agradezco mucho, senador. Siempre es un placer compartir, verte y ojalá que se repitan estas oportunidades de conversar para los medios independientes, que creo que estamos más conectados con el pueblo, con la gente de a pie, que los grandes apellidos están floreciendo, están emergiendo de lo que se tenía del pasado, de la suciedad del pasado, hacia lo que hoy aspiramos a construir. Este medio sin censura, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento por el gran papel, porque la comunicación es democracia y son libertades. Es el reconocimiento a la libertad de nuestro pueblo y a la libertad de muchas gentes que, como tú, que están construyendo nuevos espacios para romper con esos viejos espacios de las noticias viciadas, de los periódicos que se prestaban a la calumnia y a la mentira, o se siguen prestando a la calumnia y a la mentira, para tratar de seguir a través de la presión y del chayote, seguir viviendo. Hoy eso se acabó, hoy eso lo estamos mandando al pasado, al olvido. Acabar y buscar construir una nueva cultura democrática, una nueva cultura de libertades en México, que es lo que tú y muchos nuevos comunicadores están haciendo. Por eso, y la libertad es lo que es el sustento y es la base fundamental de la construcción de la democracia. Nuevos, dice, gracias. Ya algunos no somos tan nuevos, pero ahí andamos echándole trancazos. Senador, nos vemos pronto. Estamos en comunicación y estamos juntos en esta gran batalla. Claro que sí. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo
para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.